Buenas noches y bienvenidos una semana más a Los Reporteros. Desde hace varios años la llegada del verano cambia la imagen de muchos municipios costeros, pero no solo por la llegada de miles de turistas, sino porque sus calles se llenan de franjas de colores que indican distintas categorías de pago para el aparcamiento. Los usuarios se quejan de lo que consideran un acoso recaudatorio y de la discutible legalidad de algunas de estas medidas. Sin embargo, para los ayuntamientos implicados, que no quieren entrar en polémicas, es una manera de controlar el gran aumento de vehículos en estas fechas, aunque sin despreciar los beneficios recaudatorios. ¿Se encontrará la solución? Bueno, Diego, ya estamos otra vez. Ya estamos con la zona ahora, ya ha empezado hoy la zona naranja, ya teníamos desde marzo la zona azul, la zona verde y la zona roja también empieza, y bueno, pues ya, ¿dónde aparcamos a partir de ahora? De nuevo se llena de color el pueblo y de nuevo es difícil conseguir un aparcamiento. Estamos hablando del lunes a domingo y en horarios que se salen de todo lo normal, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Fausto y Diego son vecinos de Punta Umbría. Desde hace 4 años ven cómo, con la llegada del verano, las calles de este y otros municipios costeros se llenan de líneas de colores que marcan las restricciones de aparcamiento y fijan la cantidad de dinero que hay que pagar. Son las controvertidas zonas hora. Solo la zona azul está regulada en el Reglamento General de Circulación, aunque cada consistorio arbitra a su manera, a veces sin el necesario consenso ciudadano. ¿Cuánto superficie del pueblo dicen que hay? Pues no sé exactamente, pero yo calculo que alrededor del 90% está ahora mismo pintado, si no es de un color de otro. Bueno, pues ya llevamos 4 años y este año pues lo que nos está pasando es lo de todos los años. Cada vez menos gente, cada vez la gente se ve más retraída a venir. De tráfico y de las señales que lo regulan saben mucho automovilistas europeos, una asociación sin ánimo de lucro creada hace casi 30 años. En la actualidad tiene unos 50.000 socios en toda España. Automovilistas Europeos no recibe subvención alguna de la Administración. Su objetivo, defender los intereses de sus socios. Hoy por hoy todavía las señalizaciones que no sean de color azul para delimitar las zonas de estacionamiento regulado son ilegales, no cumplen el Reglamento General de Circulación y por tanto no sería posible la exigencia del pago de una tasa por estacionar en plazas de aparcamiento que no están señalizados de acuerdo con la ley. Un ayuntamiento sí tiene competencia para establecer las calles que quedan afectadas por la zona azul, por la regulación del aparcamiento. Sí puede establecer el tiempo máximo de estacionamiento, pero lo que no puede es autoatribuirse una competencia que no tiene, como es la creación de señales. La creación de señales es una competencia del Estado, la tiene que realizar el Estado, y si un ayuntamiento entiende que el catálogo de señales que hay en este momento vigente no es adecuado para sus necesidades, lo que tiene que hacer no es inventarse señales, sino acudir al Gobierno para que modifique el reglamento. Pese al marco legal, los vecinos de muchos municipios ven como año tras año el número de plazas de aparcamiento, lejos de reducirse, aumentan tanto en número como en variedad recaudatoria, que se diferencia por el color. Y ese aumento reporta beneficios económicos tanto a los ayuntamientos como a las empresas concesionarias del servicio. Las zonas de regulación del aparcamiento se basa precisamente en lograr el reparto equitativo de las zonas de estacionamiento, que son escasas, entre el mayor número de usuarios. Es decir, lo que interesa es que haya rotación de esas plazas de aparcamiento para que queden libres. En materia de seguridad vial en España, en muchas cosas, España es un reino de taifas. Estamos hablando de que hay 8.000 ayuntamientos y tienes que ir ayuntamiento a ayuntamiento para ver quién cumple o quién no cumple la ley. Y hay veces que no se está llevando una política de aparcamiento buscando el interés general, sino buscando la recaudación por las empresas concesionarias y luego la segunda recaudación, que es vía multas. Fausto y Diego son empresarios y miembros de la plataforma Punta Umbría Ciudadanía Activa, que se creó para que el ayuntamiento tuviera en cuenta a los vecinos en la implantación de la zona hora. Aseguran que no rechazan la regulación del aparcamiento en las calles comerciales del centro, la zona azul, pero sí la que se hace en verano en la totalidad del pueblo. Creen que está perjudicando a la economía local.
Con la crisis que estamos sufriendo, donde el consumidor tiene poco dinero y gasta poco y gasta más racionalmente, el tener un gasto extra, aunque sea poco, pues nos origina un problema de retracción de llegar y retracción del gasto. Y estamos teniendo, y eso la estadística nos lo dice, durante cuántos años, cada vez menos gente en Punta Umbría. Las personas que vienen aquí en verano, lo que es turismo, pues multiplica prácticamente por 10 la población. Y nos encontramos con que precisamente esta zona, que es de las de más afluencia, está llena entera de chiringuitos, restaurantes y toda esta zona pues sigue siendo de acceso de pago. Disminuye el número de personas, el descontento de las personas que siguen viniendo por tenerse que levantar de la mesa a las 11:30 de la noche cenando para poder ir a ponerle un ticket a su coche, y de gente que venía y ahora eligen otros destinos turísticos también de playa. Llevamos 4 años, entonces nos quedan, se firmó por 20 años. 20 años. Con una adjudicación de 1.305.000 euros. Durante 20 años, ahí estamos. 5 legislaturas firmadas. El periodo de adjudicación del servicio hora es otro asunto que preocupa a los vecinos. Los ayuntamientos de Punta Umbría e Isla Cristina, que han declinado participar en este reportaje, han adjudicado el servicio a la misma empresa, Iberpark, constituida por antiguos directivos de Cintra y Ferrovial. Iberpark, que tampoco ha querido hablar con este programa, ha obtenido el contrato por un periodo de 20 años. Ellos pueden estar 4 años, 8 años, lo que sean, pero si hay otro grupo político que entre, va a estar totalmente atada a las manos porque ya hay un acuerdo previo. Yo creo que en el fondo es un acto de irresponsabilidad. Es decir, porque muchas veces estos acuerdos se hacen casi al final de un gobierno determinado, por si no pueden repetir, sea del color que sea. A mí me parece que 20 años de una adjudicación de un servicio de interés general es una hipoteca para el ayuntamiento, para los demás gobiernos que vengan, para la falta de mejora, porque, digamos, y al mismo tiempo porque siempre alimentará una sospecha. Tengo experiencia de que cuando se entrega un servicio por tantos años, usted abandona el servicio y siempre le echa la culpa a la empresa. Es la hora de que haya una responsabilidad patrimonial del que firma una orden. Es decir, yo puedo hacer una concesión, una firma, una licencia, y después resulta que paga el ayuntamiento y paga el pueblo, ¿no? Pues nosotros ya en cada estudio que hacemos de una actuación irregular, pedimos que se evacúe y se dilucida la responsabilidad patrimonial. Entonces ya la gente dejará de firmar porque no le cuesta dinero. El defensor del pueblo abrió de oficio una investigación sobre la zona Sora hace 2 años, ante la avalancha de quejas de los ciudadanos. De aquí salió una sugerencia a las administraciones. Por seguridad jurídica debe suprimirse los colores de las señalizaciones porque atacan el 171 del reglamento. Nosotros en ese sentido decimos, hay prohibiciones, pero no son suficientes y producen confusión. Quiten la confusión y quiten la inseguridad jurídica, pero no ha llegado al punto de que es suficiente para decir aparquen que su infracción es anulable. Con más de 200.000 habitantes, Jerez de la Frontera tiene serios problemas de aparcamiento en el centro, donde se concentra la mayor parte de los comercios de esta ciudad gaditana. La zona azul se implantó aquí hace 30 años y fueron los comerciantes quienes la solicitaron. Ahora a la zona azul se han sumado otras. Esencialmente lo que buscamos con la zona verde es que sean zonas de baja rotación de vehículos, que no haya mucho comercio, que sean zonas tranquilas, pero que estén muy cerca del centro. La diferencia que existe con la famosa zona azul es que el tiempo máximo permitido es hasta 5 horas y el precio proporcional es mucho menor. Se ha ido acotando la zona de estacionamiento en el propio centro, por eso se ha ido extendiendo y solicitando a través de esos vecinos que se ven un poco perjudicados por la masificación de muchos vehículos aparcados todo el mismo día en el mismo sitio, y han solicitado que existan zonas reguladas y que aquel que tenga el perfil de residente pues saque su tarjeta y pueda tener garantizado un estacionamiento cerca de su domicilio. Antes estaba todo lleno, pero es que las calles de Jerez son para que la utilicemos los jerezanos, ¿no?
Si lo encuentras bien y si no lo encuentras bien, pero esto es una propiedad que se la adueñan. Yo no entiendo por qué cuando estas calles están pagadas por los ciudadanos, son de los jerezanos, es que yo no puedo entender que es una empresa privada en convenio con el ayuntamiento, con quien sea, se adueñe de las calles, sí, y nos haga volver a pagar, aparte de los impuestos y de las cosas. Desde la asociación entendemos de que al ser un espacio público, te lo digo como solución que se le podía dar, ¿no?, que ese espacio regulado estuviese controlado por personal del ayuntamiento, que no costase dinero al usuario del estacionamiento, si se sancionara a aquel que no cumpliese esa rotación que tiene que existir. Cerca de Jerez, en el puerto de Santa María y más concretamente en la playa de Valdelagrana, una coordinadora de vecinos logró hace un año que se eliminara la limitación de aparcamiento identificada como zona naranja. Como en otros muchos puntos de Andalucía, se había implantado en 2012. Ese mismo año comenzaron las protestas vecinales, con acciones que mantuvieron durante los últimos años. Francisco Javier Soto fue un miembro activo de esta plataforma. Cada vez que se tocaba el tema en el ayuntamiento, interveníamos en los plenos y una cosa importante fue que fuimos implicando a la oposición que en ese momento le hacía al que estaba gobernando en el puerto de Santa María. Y en el 2015 era cuando hubo un cambio de gobierno. Todos los que participaron en nuestras manifestaciones eran precisamente ellos. Quizá eso fue la palanca que hizo, creo que fue la primera semana de entrar a gobernar, la primera medida que quitaron fue la zona naranja. Francisco Javier asegura que en Valdelagrana no había problemas en 2012 para aparcar y ahora, en 2016, tampoco los hay. Estamos contentos por haber conseguido de que los ciudadanos puedan disponer otra vez de aparcar gratuitamente. En verano tampoco hay problema. De hecho, no tenía sentido de poner a la zona naranja porque había zonas en las que ni siquiera se llenaban, ¿entiendes? Entonces, ahora mismo pues todo el mundo llega, todo el mundo aparca y los negocios recuperan, digamos, la vitalidad que tenían antes y es bueno para la ciudad. El proyecto de modificación del reglamento de circulación, que contempla la inclusión de más limitaciones en el aparcamiento regulado, quedó paralizado al final de la anterior legislatura. Los automovilistas creen que es un asunto pendiente que debería resolverse lo antes posible para así dotar de garantía legal algo tan cotidiano como es el aparcamiento de tu vehículo. Pues esperemos que esa solución llegue lo antes posible. Y hablamos ahora de algo que hasta hace poco podía parecer ciencia ficción, pero que se ha convertido en una realidad: la fabricación de tejidos del cuerpo humano y su utilización como medicamento. Y todo gracias a las investigaciones con células madre que están dando resultados sorprendentes ante enfermedades que no tenían cura. En Andalucía, gracias al programa de terapias avanzadas, se están haciendo ensayos pioneros en distintos campos. En Córdoba, Málaga, Granada o Sevilla se está probando ya con enfermos cardíacos o de ictus cerebral. Y es que son muchas las líneas de investigación con resultados muy esperanzadores, como los que les vamos a mostrar. Este ojo lleva implantada una córnea bioartificial obtenida de 2 tipos de células madre de cadáver. Manuel ya no tiene dolor y ha recuperado algo de visión. El ensayo clínico en el que participa es pionero en el mundo. Francisco también podría curarse gracias a las células madre, pero en este caso suyas. Hoy serán extraídas de su médula ósea y posteriormente reinsertadas en sus piernas. Ahora ya en vez de muleta llevo un garrote, pero eso sí, que trompiezo en una coblilla, tengo que tener mucho cuidado. Me he acostumbrado a andar como los leonarios, levanto la pierna. Y con eso, pues, como no puedo levantar adelante el pie, pues me canso mucho porque luego ya también la otra pierna me falla. Culpa mía porque soy un fumador empedernido y eso me influye mucho. Puede ser que ahora ensayar tarde, que tire el cigarro para entrar aquí, a ver si he dicho que posiblemente sea el último.
Gracias a la investigación en terapias avanzadas, pacientes como Francisco encuentran soluciones nuevas a su enfermedad. Tiene las arterias obstruidas y problemas con el riego sanguíneo. En general, la afectación que tiene puede ser o una isquemia con dolor en reposo, es decir, el paciente no puede caminar porque le duelen las piernas, pero además no puede estar en la cama, de forma que necesita la gravedad para que le llegue flujo sanguíneo a sus extremidades. Y por el otro lado existen pacientes que tienen lesiones, es decir, que algunos de sus dedos o incluso sus pies pues están con úlceras o necrosis digitales, es lo que se llama el pie diabético. El proceso desde el principio consiste en extraer médula ósea autóloga, es decir, del propio paciente, utilizamos médula del mismo enfermo y ahora la vamos a extraer en quirófano simplemente por punción y aspiración, es decir, no hace falta ninguna operación, no hay que usar ningún bisturí, ni hay que dar puntos, no hay que hacer ninguna cicatriz, simplemente pinchamos con un trocar, que es como una aguja gruesa, pinchamos en la cresta ilíaca, que es un hueso que está al lado de la columna, y de ahí se obtiene la médula ósea, que es algo parecido a la sangre, un poco más espesa, y tiene unos grumitos en los que están las células que nos interesan, que son las células troncales, las células progenitoras de la médula ósea. Las células extraídas, en torno a 300 mililitros, se van a convertir pronto en el medicamento que ayude a curar al paciente. Antes de volver a su cuerpo, las células son procesadas en una sala blanca, un laboratorio especial que garantiza que la sangre se manipule en condiciones totalmente estériles. El procesamiento es relativamente corto y muy sencillo porque las células no las cultivamos, solamente separamos las que nos interesan y reducimos mucho el volumen porque al final queremos poner aproximadamente unos 10 mililitros en cada pierna que vamos a tratar y partimos de 300. Queremos quitar todos los glóbulos rojos que tiene la médula, que tiene tantos como la sangre periférica, la sangre normal, queremos quitar el plasma que también tiene la médula y queremos quitar todas las células que no nos interesan. Han pasado 3 horas, las células están ya listas para crear nuevos vasos sanguíneos en el paciente. Nuestro propósito es que las células madre se queden donde van a actuar, que realmente es de rodilla hacia abajo, que es donde este tipo de pacientes tienen deteriorada la circulación. Vamos a inflar el balón, veis los 2 puntitos negros y lo veis cómo se va hinchando ya al básico, eso, vale. Y ahora ya vamos a hacer la infusión de células madre. Los radiólogos vasculares intervienen a través de un catéter por la arteria femoral. A unos 5 minutos, muy lentamente, van a ir entrando las células madre y se van a ir quedando donde nosotros queremos. Paco tiene hoy revisión. Los pacientes de ensayos clínicos son sometidos a controles rigurosos permanentes. Hace ya más de un año que pasó por todo el proceso que acabamos de ver. Las arterias las tenía con 35 años, pues como una persona de más de 80, ¿no? Por el problema del tabaco. Pero bueno, como somos, pues seguimos fumando, a pesar de que sabemos que nos está haciendo daño. El tabaquismo ha perjudicado notablemente las arterias de los 2 pacientes que hemos conocido, pero en este caso además se da la situación combinada de que tiene diabetes, lo que le convierte en un enfermo tipo para este ensayo con células madre. El problema fundamental de estos pacientes es que no tenemos en nuestro armamento terapéutico, no tenemos el tratamiento adecuado. En todo el mundo se ha intentado por todos los medios realizar tratamiento mediante muelles, stent, o mediante cirugía, es decir, hacer un bypass, un cortocircuito, un puente entre la ingle y el tobillo, pero todas estas situaciones son a veces únicas, se pueden realizar en muy pocos casos y la verdad que con unos resultados pues medianos. En España pues se pueden realizar al cabo del año pues unos 1000 bypasses. Claro, estamos hablando que en nuestro país tenemos 250.000 personas lesionadas cada año, es decir, con este tipo de terapéutica, por muy buena que sea, nunca llegaremos al problema. Los pacientes, antes de recibir un tratamiento, primero hay que pasar por la fase de chequear muy consistentmente la seguridad de los tratamientos. Solo en ensayos clínicos fase 1, después se aplica a un número reducido de pacientes, solo en ensayos fase 2 y finalmente a, poblaciones mucho más elevadas que son los fase 3. Este ensayo sobre isquemia crítica de miembros inferiores está todavía en fase 2, pero muestra, según todos los indicios, signos claros de eficacia. Me parece que he ganado más de un 40%
fluidez de lo que es de circulación, ¿no? Yo no sé si una pierna la tenía sobre el 30 o por ahí, creo que está casi en el 80 ya, ¿no? Pues imagínate, yo estaba muy caído, no tenía ilusiones, tenía muchísimo miedo, porque yo me veía, pues imagínate, con una pierna cortada, pues yo soy una persona muy activa, que me gusta mucho viajar, que me gusta mucho, pues para mi familia, ¿no? Porque mi mujer y todos pues, han sufrido también. Cuando yo me he visto que yo voy andando, que voy cada día ando más, que ando mejor, que voy aquello, pues para mí ha significado una de las cosas más importantes de mi vida. ¿Percibe usted, Lalo? Manuel también se ha beneficiado del programa de terapias avanzadas de la Consejería de Salud. Es uno de los pacientes que participa en el ensayo clínico de córnea artificial, desarrollado en 6 hospitales andaluces e ideado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. En el 2006 publicamos en el Grupo de Investigación de Ingeniería Tisular nuestro primer trabajo con un modelo de córnea artificial. Un modelo que estaba construido con células madre procedentes de la córnea y al mismo tiempo con un biomaterial, concretamente fibrina y agarosa, en el cual esas células pues pudieran estar inmersas y recubriéndolo de forma que pudiéramos reproducir más o menos cómo era la córnea natural. Este tejido lo que estamos evaluándolo es ahora en principio en 5 pacientes, que son los que hemos realizado, que son pacientes con problemas, con cicatrices corneales de distinta etiología, de distinto origen, en general por problemas tróficos del tejido, y son ojos que están prácticamente ciegos y que no tienen otras posibilidades terapéuticas a nuestro alcance. La córnea tiene una capa anterior, una capa media y una capa interna. La capa interna todavía nadie en el mundo ha conseguido reconstruirla. Y nosotros hemos conseguido producir las capas anteriores, esas otras 2 capas de la córnea, que es las que estamos implantando. La córnea humana artificial que se trasplanta a los pacientes se fabrica en la unidad de producción celular del Complejo Hospitalario de Granada. Nosotros recibimos, a través del biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la córnea donante, a partir de la cual vamos a tener los 2 elementos fundamentales celulares que van a constituir estas córneas artificiales que estamos elaborando. Trabajamos pues, en una sala blanca, es decir, con un control muy exquisito, muy exhaustivo de una serie de medidas de controles de calidad como temperatura, presión, control de partículas, controlar la esterilidad de ese medicamento. Y cuando nos llega la necesidad de implantar esa córnea en un paciente, pues nos ponemos a trabajar y a crear ese medicamento. Ese medicamento con forma de córnea es el que de momento ha salvado el ojo de Manuel y ha acabado con su dolor crónico. Cuando tenía 15 años más o menos, pues me salió un herpes. Y a partir de ahí ya fue cuando tuve todos los dolores y todo. Pero ya a raíz de que en el trabajo me cayó un líquido de limpiar los ladrillos, que es ácido, fue lo que hizo con que me saliera otra vez. Y a partir de ahí ya nada. Este paciente lo que se le produjo en la córnea fue una cicatriz que le quitaba muchísima visión. Desde que lo operamos, él refiere que ha mejorado mucho su sintomatología, no ha vuelto a reaparecer ninguna de las úlceras que solía tener y que no mejoraban con la terapia que estábamos empleando. Y bueno, algo novedoso, aunque no es la finalidad de nuestro ensayo, porque la finalidad del ensayo es comprobar que este tratamiento es seguro, es que este paciente refiere que ha ganado visión. La intervención de Manuel apenas duró 1 hora. Se realizó con anestesia local y no necesitó hospitalización. Nosotros, cuando intervenimos a nuestros pacientes para implantar este sustituto córneal, lo que hacemos es hacer una queratectomía superficial. Es decir, quitamos aproximadamente el 50% del grosor de la córnea del paciente y luego implantamos este constructo y lo suturamos a la córnea del paciente. Esta terapia lo que hace es ayudar a regenerar el tejido del paciente. No tienen dolor porque tras la cirugía nosotros dejamos una lente de contacto para evitar que con el parpadeo haya ninguna molestia. Entonces esa lente se deja unas 3 semanas y cuando ya retiramos la lente el tejido se ha regenerado por completo y el paciente no tiene ninguna molestia. Nada, no he notado, es la suerte que he tenido, que algo dicen esto, es que no han notado nada, no me he quejado de nada, no me ha dolido nada. Es que no me toman ni una pastilla por dolor ni nada. Antes era todos los días.
Es que lo aparte está de aquí, esto es que era, ahí parecía que te estaban dando martillazos, era mortal. He recuperado algo de vista, algo. Noto las sombras, distingo un poquito los colores. Los 5 primeros pacientes de este ensayo están en periodo de evaluación. De momento todo está yendo bien, aunque naturalmente la técnica no está exenta de riesgos. Existe la posibilidad de que haya efectos secundarios, entre otras cosas porque son células donadas son tejidos halogénicos. Halogénico es que es de otra persona, de un donante cadáver, por tanto puede existir el riesgo de un rechazo, de otras complicaciones. Precisamente eso es lo que estudiamos. Y estamos viendo que no está existiendo aún ese problema. La medicina de nuestro tiempo ha cambiado. Las células ahora sirven para curar y los tejidos del cuerpo humano pueden fabricarse y convertirse en medicamento. Solo el tiempo nos permitirá saber hasta dónde logran llegar las nuevas terapias. Y lo mejor de todo es que este es solo el principio de un mundo apasionante y esperanzador. Nos vamos a publicidad unos minutos, pero a la vuelta les hablaremos de una realidad preocupante. Los accidentes laborales han aumentado y lo más triste es que 9 de cada 10 podían haberse evitado. La siniestralidad que vemos, que ve la sociedad públicamente, que sale en los medios de comunicación, es aquella que no se puede esconder, pero existe otra realidad que está escondida, que es la de los autónomos, que es la de la economía informal y que es aquella pérdida de salud que sufren las personas trabajadoras y que está oculta. Seguimos en directo a las 10:20 de la noche para hablarles de un asunto muy importante. Fíjense en este dato. 35 trabajadores andaluces han muerto en el Tajo en lo que llevamos de año, casi 140 en todo el país. Los accidentes laborales siguen siendo un grave problema y aunque la tasa de siniestralidad sea hoy la mitad de la que había hace una década, lo cierto es que desde 2012 las muertes en el trabajo y los accidentes en general han repuntado. Para los expertos, la precariedad laboral y la proliferación de trabajos eventuales tienen mucho que ver en el aumento de la siniestralidad, pero también el exceso de confianza y la inexperiencia. Nosotros vamos a demostrar que los accidentes laborales se pueden evitar. Las claves, sentido común y una adecuada inversión en seguridad y prevención. Sería lógico pensar que cuanto más alto subamos y más solos nos encontremos, mayor será el riesgo de sufrir un accidente laboral. Y sin embargo, la realidad cotidiana demuestra lo contrario. La mayoría de los siniestros se producen a ras de suelo y casi nunca son un acontecimiento fortuito. No es una cuestión de buena o mala suerte. 9 de cada 10 muertes en el Tajo podrían haberse evitado. ...2016 no está siendo un buen año. Desde enero han fallecido en Andalucía 35 trabajadores, 138 en todo el país. La tasa de siniestralidad está en alza, sube en todos los sectores productivos y en todas las comunidades autónomas. Y aún así, la estadística oficial no muestra el alcance global del problema. La siniestralidad que vemos, que ve la sociedad públicamente, que sale en los medios de comunicación, es aquella que no se puede esconder, pero existe otra realidad que está escondida, que es la de los autónomos, que es la de la economía informal y que es aquella pérdida de salud que sufren las personas trabajadoras y que está oculta. En 2015 se produjeron en toda España unos 450.000 accidentes. ¿Son muchos o son pocos? Depende de con qué periodo lo comparemos. Si cotejamos la cifra con el millón de accidentes de hace 10 años, estaríamos hablando de un descenso del 50%. El problema es que la tendencia a la baja se rompió en 2012 y la siniestralidad ha vuelto a repuntar desde entonces, un incremento que se vincula a la precariedad laboral. Desde la implantación de la reforma laboral se ha producido una degradación en las condiciones de trabajo, una precarización, y eso al final incide en que haya más accidentes laborales y en que la salud de las personas trabajadoras pues se haya empeorado. Desgraciadamente, las personas trabajadoras aceptan que no se le den los equipos de protección adecuados por ese miedo a perder el empleo.
Y es la realidad. Esa es la realidad, porque actualmente se han hecho obritas, por llamarlo de alguna forma, con un personal que normalmente no ha estado suficientemente cualificado, que es personal que tampoco se ha preparado. Entonces, lo que se trataba es de trabajar, de producir, nada más. Hoy hago esto, mañana hago lo otro y tal, y entonces no se llevan los medios adecuados. Los servicios, la industria y la construcción son, por este orden, los sectores más afectados. Sin embargo, es en la agricultura donde el incremento relativo viene siendo más acusado. Cada año fallecen en Andalucía entre 15 y 20 trabajadores del campo. Uno de los accidentes más graves que puede sufrir un trabajador en el campo es el vuelco del tractor. Porque el tractor, aunque no lo parezca, es una máquina que es muy inestable, porque tiene el centro de gravedad muy alto y es relativamente fácil que vuelque en una pendiente, en una cuneta, incluso en determinadas circunstancias en un llano. Para evitar la muerte, lo más importante es que el tractor esté equipado con estructura de seguridad y el trabajador use el cinturón. El cometido de Luis Piñero es analizar detalladamente cada siniestro, el contexto y sus circunstancias. A su juicio, un accidente laboral no es un acontecimiento neutral. En el 99% de los casos no se había contemplado al menos una medida indispensable que garantizara la seguridad. Este accidente le ocurrió a un tractorista cuando estaba llenándole agua la cuba de tratamiento, se enganchó la ropa en el eje de transmisión de fuerza. Le amputó el miembro y el trabajador murió. La causa del accidente era que ese elemento no estaba protegido. Ausencia de medidas, poco celo y falta de experiencia. Cada vez son más los accidentes que se producen el primer día de trabajo. La caída en altura, por ejemplo, es muy frecuente. Era su primer día de trabajo y había sido contratado para sustituir estas placas de fibrocemento por otros paneles metálicos. Pisó una de las placas que no tenía la suficiente resistencia, cayó desde una altura de unos 6 o 7 metros. El trabajador falleció. Estos trabajos en altura son trabajos muy peligrosos y tienen que estar planificados por la empresa. Una plataforma elevadora, por ejemplo, unas redes de protección, un anclaje seguro del trabajador. Estamos ante un nuevo caso de un accidente que perfectamente se pudo haber evitado. ¿Cómo podrían evitarse los accidentes que se producen durante la limpieza de residuos en espacios cerrados y depósitos mal ventilados? Un suceso 1000 veces repetido en almazaras como esta, donde primero sucumbe el trabajador y luego todo aquel que acude al rescate. 3 personas. Pudieron reanimar a 2, pero 1 perdió la vida. En definitiva, son trabajos de mucho riesgo y que la empresa lo tiene que tener esto muy bien controlado. El control de riesgos implica invertir en seguridad y promover un ambiente seguro. Las grandes compañías suelen hacerlo, la pequeña y mediana empresa no tanto. La industria es la que mayor equipos tiene y además la que mejor está equipada. Tienen siempre un técnico de prevención mínimo para estos menesteres y además normalmente también tiene un jefe de recursos que diseña o de alguna forma colabora con él para que todo esté al día. O sea, los riesgos son mucho mayores, entonces las medidas también son mucho mayores. En las empresas pequeñas muchas veces se ve como un coste. Entonces ahí es donde queremos nosotros incidir, ¿no? Que los accidentes se pueden evitar, muchas veces sin grandes inversiones, simplemente con un poco de sentido común. La confianza normalmente no es buena consejera de la seguridad. Si tú utilizas un medio normal, un dumper por decir algo, pues bueno, no pones ningún medio, esto funciona y ya está. Entonces puedes atropellar a alguien, puedes caerte, puedes dar un golpe. Ese fue el caso de Manuel. Con 56 años fue atropellado por una carretilla elevadora mientras cargaban un camión. Un accidente que puso fin a su vida laboral y que le pudo costar la vida. Estaba preparando la faena de trabajo y cuando estoy metiéndole el palé de botella a la máquina para dejar ya junto a la máquina, el compañero estaba al lado con la Cegui, le da marcha atrás a la máquina y cuando me di cuenta la tenía encima, me pegó el topetazo, me tiró al suelo y al caerme caí de lado y me cogió la rueda del pie y me partió el pie por ahí en tobillo. Sí, me podía haber matado.
Hasta que yo empecé, cuidado, ya hace el carretilla así, me vio en el suelo y fue cuando paró la máquina. Tras un largo y complicado proceso, Manuel logró que se le concediera la incapacidad absoluta. La vida le ha dado un vuelco y adaptarse a esta nueva realidad no resulta fácil. Me encuentro psicológicamente algunas veces fatal. Algunas veces se viene uno abajo y porque el pie, yo le digo, tengo la circulación fatal. Estoy fastidiado, pero por lo menos me están dando lo mío. O por lo menos más o menos lo que realmente me pertenece. Con casi 40 años cotizado que yo tenía ya en esa fecha. Las concesiones de invalidez absoluta son muy escasas. La María, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ya le habéis hecho la placa, ¿no? No así las bajas laborales, que siguen ligeramente al alza. Los datos del Observatorio de Siniestralidad de esta importante mutua determinan que los accidentes con baja médica aumentaron el año pasado un 5%. En el día a día nos encontramos a pacientes que vienen con una lesión bastante evidente. Nuestro papel es la asistencia sanitaria y el abono de la prestación económica del paciente que está incapacitado para su trabajo, si de un modo no deseable llega a tenerlo, ¿no? Lo está Isidoro, por culpa de la púa de una bugambilla que se le clavó mientras realizaba tareas de mantenimiento. ¿Y eso qué fue ayer? Ayer. ¿Y se la nota esta mañana ya hinchado? No he podido ir a trabajar. Buenos días. Y de baja seguirá durante un tiempo María Dolores, limpiadora eventual en un colegio. Sufrió una aparatosa caída que le condujo al quirófano. Estaba limpiando y entonces había agua, me resbalé y di con la rodilla. La primera vez que me doy de baja. Así que todo esto para mí es nuevo. Pero dentro de todo, aquí me están tratando muy bien y me han dicho que voy a quedar bien para poder hacer mi trabajo. Las contusiones son las más comunes y las heridas también y las relacionadas con esfuerzo. Las contusiones pueden ser de diversas causas, ¿no? Desde un tropezón con algo, con una caída al suelo, o desde un golpe de algo que viene, que se proyecta, de algún aparato o algún tipo de pieza que sale disparada, y los sobreesfuerzos también. Según los datos que maneja esta mutua, la segunda hora del lunes es el momento en el que más accidentes se producen. El perfil es el de un empleado menor de 40 años que lleva pocos meses en la empresa. Curiosamente, el 1% de los trabajadores acapara el 25% de los accidentes, con y sin baja. Yo creo que está relacionado posiblemente con esto, con conductas a lo mejor con un exceso de confianza, quizá con una no observación de las medidas de seguridad y luego muchas cosas fortuitas. Hay veces que te encuentras accidentes uno detrás de otro y que le ha ocurrido a la misma persona. La reiteración no es un asunto ajeno al clima de seguridad de las empresas. En Andalucía, 25.000 compañías han sido incluidas durante la última década en el programa de empresas con mayor siniestralidad, al haber superado con creces la media de accidentes que se considera aceptable. Hola, buenos días. Esta empresa de Córdoba, dedicada a la fabricación de envases de plástico para productos alimentarios y que da empleo a casi 300 trabajadores, tuvo 35 accidentes laborales entre los años 2013 y 2014. Básicamente eran los mismos, el corte, el sobreesfuerzo, la caída de la carga en manipulación, el tropiezo, más o menos, se volvió a reiterar. Es una actividad bastante rutinaria, en la que el personal tiende a coger mucha confianza porque es una tarea muy repetitiva y eso también es otro factor que puede causar accidentes, la confianza. Tras 2 años aplicando las medidas sugeridas por el programa PAEMSA, la siniestralidad se ha reducido a la mitad. En resumidas cuentas, hemos tenido 5 accidentes en todo el semestre. Os felicito porque, vamos, ha sido una disminución, vamos, bestial. La seguridad hoy en día es una inversión, porque el hecho de que una persona te falte 15 días de trabajar y tengas que dejar una máquina parada, ya tienes un gasto ahí. Y luego no hay que olvidar también el factor humano. No se cuantifica, pero que es bueno que el trabajador vea que una empresa lo tiene en cuenta. Las campañas de prevención dan resultado. Sin embargo, sindicatos y expertos en seguridad laboral advierten de que la siniestralidad grave puede representar un delito penal que no siempre se persigue adecuadamente. Faltan medios de control y, sobre todo, inspectores. Hay polígonos por aquí que ves que no aparece nadie,
o que hace muchos años que no viene nadie, es la pescadilla que se muerde la cola. Si hay pocos inspectores, hay pocas inspecciones. Esto unido a la impunidad en la que se ven inmersos, no se les sanciona adecuadamente, no se ejecuta esas sanciones por la autoridad laboral, con lo cual les sale más rentable no tener medidas de seguridad, no atender a la salud de las personas trabajadoras, que incumplir masivamente su obligación. La seguridad laboral es tarea de todos porque todos, empresas y trabajadores, somos parte de la solución. El horizonte de la siniestralidad debería despejarse de accidentes, por una razón simple. Es la vida, ni más ni menos, lo que está en juego. Pues ya lo han visto, la mayoría de estas tragedias se pueden evitar y todos tenemos que poner de nuestra parte. Llegamos así al final del programa de hoy. Ahora les dejamos con Ave Fiesta, pero nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.